Saludos, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en su espacio Aprende con el Doc. Realmente el día de hoy pues tenemos un plato fuerte, tenemos a un gran especialista en el área, el cual nos va a ir orientando sobre la nutrición, sobre el estilo de vida, sobre qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer y qué vamos a hacer después de tu cirugía, desde el punto de vista nutricional en general. Tenemos con nosotros pues al doctor Richard Mariñez, un gran amigo y realmente un gran profesional, el cual nos va a dar un poco de luz respecto a ese tema. Saludos, Richard, ¿cómo estás? Gracias a ti por el honor de estar en tu espacio. Bien, Dios gracias. Amén, amén. Mire, hermano, hablemos un poquito sobre qué deben de hacer los pacientes desde el punto de vista nutricional antes de su cirugía plástica. Importante sí el previo, que se toma muy poco en cuenta a la hora, por ejemplo, de un procedimiento ya planeado, y es que la gente se enfoca en lo que va a comer después. De hecho, una de las cosas que primero se debe hacer en estos pacientes es detectar cualquier deficiencia. Dígase, una persona que tenga el hierro bajo, o sea, es un tema a nivel de cirugía, incluso para el procedimiento, para corregirlo con la dieta, y que si no se corrige a tiempo puede producir estreñimiento. Claro. Otro de los temas de esto es el uso de prebióticos y probióticos. Con la información que se tiene hoy día acerca de lo que es el microbioma intestinal, que ustedes saben, ese bosque que tenemos en el intestino, hay que prepararlo porque después de la cirugía normalmente se usan antiinflamatorios y antibióticos. Y la idea es reforzar el microbioma con prebióticos, que no son más que vegetales, por ejemplo, fibras, FOX, que son frutos oligosacáridos, incluso alimentos que tienen prebióticos, ¿lo han visto? Que son los yogures. Claro. Y también están los probióticos. El prebiótico es el alimento de la bacteria. El probiótico es la bacteria atenuada, que ayuda a que se regenere. O sea que si te tomas solamente el probiótico no tiene el mismo efecto que si toma el pre y el probiótico. Correcto, debes combinarlo. De hecho, ya hay suplementos, por ejemplo, que vienen combinados, que son simbióticos, que tienen pre y probióticos. Ambos. Entonces, son de fácil acceso, de bajo coste, y la recomendación es una semana antes empezar a utilizarlo. Porque de esa manera, cuando el antibiótico choque con la barrera intestinal, dígase, con el bosque de microbacterias positivas que tú tienes, la degeneración no es tal, sino de que sobreviven algunas bacterias positivas y te ayudan incluso con la cicatrización. O sea que es importantísimo el tema, sobre todo por la producción de butirato, que es un metabolito que se produce a partir del consumo de fibras en el intestino. Ah, excelente. Sí. ¿Y qué otra situación debe tener el paciente previa a su cirugía en relación a suplementación? ¿En qué medicamento debe parar? ¿Cuál medicamento debe iniciar su ingesta? ¿Cómo sería esa? Sí, por ejemplo, hay que tener cuidado porque muchas personas tienen de base un multivitamínico, por ejemplo. Deben tener cuidado con el consumo de vitamina K. Recuerda que tiene que ver con la coagulación. Claro. Entonces, cualquier suplemento con vitamina K debe ser suspendido por lo menos 3 semanas antes de un procedimiento quirúrgico. También, aunque te parezca increíble, bajar un poquito el uso de alimentos verdes. Ajá. Porque los alimentos verdes interfieren también con la coagulación. Entonces, por ejemplo, lechuga, que es muy saludable, rúcula, ese tipo de alimentos, brócoli, por lo menos 2 semanas antes evitarlo. Pero, además, alimentos que fermenten, dígase repollo, dígase coliflor, porque tienden a fermentar, y granos. Una semana antes, incluso parar los granos, porque los alimentos de difícil digestión, como la carne roja, los granos, se deben evitar una semana antes. Y 2 días antes se recomienda, esas recomendaciones, para que entiendan, no vienen del doctor Richard Mariñez, sino que son recomendaciones de ASPEN, que es la Asociación Americana de Nutrición y Metabolismo. Y incluso 24 horas antes, corrigiendo lo que dije anteriormente, evitar los lácteos. Okay. Y si se consume lácteos, que sean sin lactosa, porque la lactosa es proinflamatoria. Claro. Puede consumirlo sin lactosa también. O sea, que eso es la recomendación de qué evitar. Ok. ¿Y qué medicamentos sí tomar? Sí, mira, no medicamentos, sino suplementos. Eso te iba a comentar, exacto. Claro, suplementos. Por ejemplo, lo principal son las vitaminas de origen liposoluble. Ok. Y están las hidrosolubles. La liposoluble, recuerden que la vitamina D, hoy sabemos que no es una simple vitamina, sino que de hecho es una prohormona. Claro. Porque tiene que ver con la motilidad intestinal, la cicatrización, la mineralización, dígase, de calcio en los huesos. Y tiene un componente muy importante cuando se combina con magnesio. Me explico. O sea, que si usted va a dar una suplementación, debe dar minerales como el magnesio, debe aportar vitamina D y del grupo hidrosoluble la C y la B. Porque son antioxidantes, la vitamina C principalmente, ayuda con la cicatrización. Y no menos importante, la vitamina B, porque incluso tiene mucho que ver con la producción de glóbulos rojos.
que tiende a disminuir Sí, después que de la la gente cirugía. siempre piensa en la vitamina B por el tema de la mielina del nervio. Correcto. Y Que- no solamente tiene que ver con eso. Sí, no, tiene que ver con la producción de glóbulos rojos, tiene que ver con la pigmentación de la piel, tiene que ver también con la mielina, que es el lubricante natural de los nervios. De los nervios, Y es claro. clave para el tema de recuperación muscular. Pero también, para concluir con la vitamina D, es importantísimo porque la vitamina D, conjuntamente con lo que es la leucina, que es un aminoácido que se recomienda antes de cirugía, principalmente los BCAA, que son leucina, valina y isoleucina, aminoácidos que son esenciales. Esos aminoácidos, cuando se combinan con vitamina D, forman lo que es la parte de HMB, que es la parte de el metabolito que forma la masa muscular. O sea que si previo, y algo interesante con los BCAA y la leucina principalmente, que es ese aminoácido, es que te permite producir masa muscular aún sin actividad física. Interesante, ¿no? Claro. Entonces, una de las principales No solo te mantiene la tuya. mantiene la que tiene. Evita correcto. el rhabdomiólisis. Correcto, evita Ok. el tema de pérdida de De masa pérdida de muscular por masa muscular. catabolismo. Ajá. Y esto va a ayudar, porque uno de los miedos de los cirujanos, y eso bien lo sabes como experto en el área, es que ese paciente pierda masa muscular en el Claro, reposo. Claro. Y el mismo paciente te dice, mira, voy a perder fuerza, voy a perder, bueno, depende de qué consumes. Y hay ventaja con los aminoácidos que deben usarse previo. Y tú dirás, ¿por qué no una proteína completa, Richard? Porque en esencia lo que necesitas es reparar. La proteína completa viene después. Ajá. Porque además los aminoácidos tú puedes conseguirlo incluso hasta predigerido en suplementos. Dígase Ok. líquidos. Claro. Y se recomendará previo, por ejemplo, también se recomienda proteínas de origen vegetal, no de origen animal. Antes de la cirugía. Antes de la cirugía, por ejemplo, hay varias proteínas en el mercado que son, por ejemplo, equivalentes de vegetales, de granos, pero que no tienen fécula. Ok. Y la digestión es más rápida y fuerza menos el riñón. Ok. Las cargas de Por el proteínas mismo tema de que completas- le vamos a dar antibiótico, le vamos a Correctamente. dar analgésico, mucho líquido, un riñón Exacto. que va a estar forzado. Pero tiene Hay- una proteína que al mismo tiempo va a enriquecer el microbioma intestinal. Oh. Mientras que sea de origen animal, no. Fíjate Excelente. qué interesante. Excelente. Entonces, ¿qué carne sí podemos comer antes? Pollo, cerdo y pescado. Nunca ahumado, sino, por ejemplo, de forma natural. A la plancha, porque son de digestión rápida. Ahora, luego de la cirugía, solo pollo y pescado. Solo pollo y pescado. Te voy a explicar por Para qué. evitar el tema inflamatorio. Claro, y además que la digestión de las proteínas, por ejemplo, que durante el tiempo de vida hacen estructuración muscular más fuerte, le cuesta más al intestino digerirla. Y tú tienes que tratar de que el tracto intestinal dure menos tiempo que el alimento en tránsito. Y Otra entonces, vez, repite eso. para el tracto intestinal es indispensable que el alimento se digiera rápido, no que dure mucho tiempo en digestión, que es lo que hacen las carnes rojas. Claro. Y Ahora también sí. los carbohidratos simples. Azúcar, pan, eso no es recomendable. Por lo menos 72 horas después de una cirugía. O sea, en ese transcurso. Claro. Porque inflaman. Ok. Y entonces el tema que me decía de la utilización de proteínas después de la cirugía. Si las proteínas completas, ¿por qué? Porque tú entras en un modo de Proteína reparación. proteína en polvo líquida o en alimento. Lo ideal es que la proteína, y mucha gente se confunde con eso, venga ya líquida. Porque tú tienes un tema de que el tipo de agua que se utilizó para hacer esa proteína es un agua con minerales. Y tú dirás, bueno, pero la gente la puede preparar. Interesante eso. Pero como ya viene en una fórmula, digamos, de 100 gramos del producto, 100 ml del producto, disculpa. Y tiene Como tantos gramos de 150. proteína. Es que es una Está dosis exacta. Si tú estandarizado. te equivocas con la dosis, no llegas al requerimiento proteico que tú necesitas. Y ya la mayoría de las proteínas vienen en presentación líquida. Que Claro. antes era sobre, recuerda, o el producto final, que era el frasco. Claro. Ya no. Ya tú tienes proteínas que vienen líquidas en Tetra Pak, de hecho, que ni siquiera vienen en plástico. Excelente. ¿Y qué otra cosa le podemos dar al paciente después de que se operó? Fibras mugosas. Fibras Dígase. mugosas. Hay dos tipos de fibra. Está la fibra entera, que es la que usted ve en la fécula del pan. La cáscara de los granos, por ejemplo, son fibras enteras. Ok. Esas no se digieren. Esas se mueven con el bolo. Ok. Las que se digieren son la ciruela, las pasas, ese tipo de fibra. La gelatina que tiene colágeno y tiene fibra. O sea, ese es el tipo de fibra que se va a digerir bien. ¿Por qué es importante esto? Porque tú tienes que evitar a toda costa que se constipe el paciente. Claro. Porque un estreñimiento postquirúrgico implica aplicar fuerza para poder tener las heces. No, y aparte, los pacientes hasta deben de ir a veces hasta el médico para hacerle extracciones, porque realmente se constimpa, pero de mala manera. O sea, no Por es- eso es importantísimo, disculpa, que conocer la historia del paciente en ese sentido. Porque hay pacientes que te Claro. dicen antes, no, yo sufro de estreñimiento. Mucha Claro. gente no le da mucho sentido. Bueno, no te preocupes, no se importa, porque es una persona que a todo esto debe estar bien hidratada. Claro, Y hay un punto importante, el agua debe tener minerales. claro. ¿Por qué? Porque lo que garantiza que tú mantengas el líquido dentro de tu cuerpo son los minerales. Claro. Pero además recuerda que mucha gente ignora algo, que es que la conducción eléctrica cardíaca se da por los electrolitos, entre otras cosas. Claro.
Y la mayoría del agua que, por ejemplo, en República Dominicana consumimos no tiene minerales. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. ¿Cómo O sea, le que agregamos minerales? O compramos agua con minerales o le agregamos los minerales, ¿se puede? poder agregarse al mineral, ¿tú entiendes? Es un tema de practicidad. A veces la gente confunde agua con gas con agua con minerales. El agua con gas es otra cosa y no conviene postquirúrgica porque tiene bicarbonato, recuerda, y puede crear un buffer y cambiar el pH del intestino. Un buffer no es más en medicina que tú cambias el pH, el potencial de hidrógeno del intestino si tú usas algo con bicarbonato. Y entonces eso puede alterar incluso el tema de la cicatrización. Ok. No se debe utilizar. Para nada. Y un tema, ejemplo, personalmente le indico al paciente, es como para que lo vayamos organizando, que tomen sueros de rehidratación oral en el posoperatorio. Excelente. Que tomen jugos naturales. Siempre le indico ají morrón con guayaba, zanahoria, remolacha y limón, piña con pepino, jugo verde. El que se ha operado conmigo pues sabe que eso es lo que yo hago. Y aparte le pongo Gatorade por el tema del azúcar. Le pongo agua con minerales y le indico que todo eso debe de ser más o menos 5 litros en el día. ¿Cuánto sería la recomendación de líquido que necesitaría un paciente para una cirugía? Ejemplo, una liposcultura, una abdominoplastía. Ya cuando son senos, pues yo le indico 3 porque creo como que es mucho líquido. Pero más o menos desde el punto de vista clínico, real, ¿cómo sería la recomendación? La indicación calórica en pacientes se basa en las calorías que tú le indicas al paciente en su dieta. Dígase. Hoy sabemos que por cada, no lo dice Richard, eso es EFESA. EFESA es la entidad que tiene que ver con el cálculo, es el cálculo que existe para ingesta de líquido. Eso se da en actividad, en cama o no. Dígase, una persona sedentaria. Cuando usted es una persona encamada, se dice que por cada mililitro de agua, por cada kilocaloría, 1 mililitro de agua. ¿Por cada kilocaloría? Sí. Por cada kilocaloría, 1 mililitro de agua. Si tú ves la definición de una kilocaloría, la caloría no es más que la cantidad de calor que se necesita para elevarla a 1 grado Celsius, 1 mililitro de agua. Esa es la definición de caloría. Total. Entonces, por cada caloría tú necesitas 1 mililitro de agua. Dígase. O sea, una persona que pesa 70 kilogramos tiene 2.000 calorías en una dieta. Entonces, necesitas 4 botellas de 500 ml distribuidas en el día. Por lo menos 2 litros. Exactamente. En el caso del individuo de 70 kilogramos, que es de donde salen las 2.000 calorías que la gente ve en la publicidad. Claro. Cada individuo, ese cálculo, que en el caso, por ejemplo, ahí de las influye, calorías... perdón que te interrumpa, que me gustó ese pedazo. Ahí influye el trauma quirúrgico. Total. Ahí influye la inflamación que puede tener el paciente, la pérdida sanguínea que pudo tener, la hipovolemia. Estamos hablando de ingesta calórica, no de reparación de líquidos, no de reposición de líquidos, porque eso tú bien sabes como cirujano, ustedes miden la pérdida de líquidos y la reponen vía venosa. Claro. Eso es un tema que, bueno, hay que explicarlo mejor. En un paciente con una cirugía se sabe cuánto líquido se le aplicó y cuánto incluso desechó y cómo reponerlo. Esos son unos cálculos que hace anestesia, para que tengan ustedes el anestesiólogo. Pero en lo que corresponde a ingesta calórica, lo único que tú vas a tomar en cuenta es que es un paciente encamado. O sea que las 300 calorías que tú estimas de gasto calórico por movimiento no existen. No. O sea que no hay agregado. Tienes que limitarte a la ingesta calórica de que ese individuo esté sostenible. Y debe concordar con la dieta, por eso no es tan sencillo. Hay generalidades, como bien dice, mira, toma bebida isotónica, un Gatorade, un Powerade, tienes que tomar tanto de líquido. Es una generalidad que uno da. Pero normalmente en el equipo de un nutricionista o alguien que hace un cálculo, independientemente de la hoja de orientación alimentaria, se le dice, mira, tú tienes en base a tu ingesta calórica recomendada, que son 1.600 calorías, tener 3 botellas de agua de 500 ml, que da esa cantidad por calorías que te estoy dando en el menú. Entonces, eso ya lleva a la distribución de qué cantidad proteica, consistencia de esa proteína y carbohidratos, que normalmente son víveres que se le da. Ya si un paciente diabético tiene que tener un índice glucémico bajo, no darle, por ejemplo, yuca, papa, sino que se le da cepa de apio, guineíto, auyama, por ejemplo. Claro. Pero eso es importantísimo, el cálculo calórico, porque normalmente se le da una guía al paciente y uno apuesta a que él va a manejar bien la alimentación partiendo de las directrices. Claro. O mira, no coma cerdo, no coma chicharrón, se le dicen... Pero básicamente él debería poder tener una guía como parte del seguimiento. Claro. Y un ejemplo, el tema de los líquidos en su casa. Ahí, ¿qué le recomendaríamos al paciente? Sí. Bueno, básicamente ese cálculo de líquidos, recuerda que él no puede tomar grandes cantidades de líquidos, sino que lo que se recomienda es 4 onzas del líquido. Y no porque venga de una cirugía bariátrica, que es la recomendación por el espacio que queda de 4 onzas de ingesta y de 6 onzas, sino de que el riñón, recuerda, sufrió mucho en la cirugía porque hay una pérdida hemática. Entonces, ese es un paciente postquirúrgico que normalmente presenta rhabdomiólisis, orina sangre. Sí. Porque está reparando tejido que fue intervenido y grasa. Claro. Entonces, ¿qué tú tratas de hacer? De que no tenga un bolo de agua muy grande. Entonces, estamos hablando que si tú le vas a dar 2 litros, tú empezás por la mañana, por lo menos cada hora y media, darle 4 onzas para llegar a esa cantidad al final del día. Claro. Esta ingesta de líquido debe coordinarse o debe concordar con las idas al baño del paciente.
Porque un paciente que está tomando líquido de las 6 de la mañana y son las 3 de la tarde y no ha ido al baño, hay problema. Claro. Porque por alguna razón está reteniendo líquido. Claro. Y puede ser un hematoma, un problema de retención o un problema del dren incluso que te provoca eso. Claro, claro. Y un ejemplo, Richard, ya el paciente le dimos de alta. ¿Qué le podemos recomendar en base a la cirugía de suplemento alimenticio? Sí, mira, hay suplementos, primero explicar a nivel médico, están lo que son los nutrafármacos. Porque la gente conoce muy bien los fármacos de origen de fitness. ¿Qué son los nutrafármacos? Los nutrafármacos yo te iba a decir, explícalo. Sí, porque... claro. Los nutrafármacos es que la industria de laboratorios que hace los fármacos que ustedes conocen, al ver el auge y la evidencia que se estaba viendo con la suplementación, empieza a hacer suplementos. Entonces, tiene una empresa como Bayer, como Abbott, que hace suplementos. ¿Cuál es la diferencia? Que las directrices de un laboratorio clínico son mucho mayores. Más estricta. Mucho más estrictas y además son pruebas hechas en humanos, no en animales. Entonces, ¿cuál es la ventaja con ello? Que estos se llaman nutrafármacos y son los que usan los médicos. Entonces, esos se dividen en dos. Están los nutrafármacos de base, dígase, omega 3, dígase, vitaminas, que ustedes lo utilizan, antioxidantes, los mismos probióticos que estuvimos hablando, hechos por casas farmacéuticas. Claro. Y están lo que se llaman compuestos o estructurados, que son las proteínas whey que ustedes conocen, la proteína de origen vegetal, como ya mencionaba, el mismo BCAA, porque llevan un componente de preparación. Me explico. Tú te tomas un omega 3, que es recomendado omega 3 también. Claro. Pero es una pastilla, tú no la preparas. Lo que tú tienes que preparar son las que le llaman estructuradas. Y están esas dos vertientes. La primera, que son las de base, a menos que tú tengas una hipervitaminosis, un problema muy serio, por eso la gente se dice no lo utilices, pero casi todo el mundo usa un multivitamínico, usa incluso sustancias para dormir mejor. Entonces, a tu pregunta directa, deben usar omega 3, Ajá. vitamina D, minerales como magnesio, que el magnesio es esencial para que la vitamina D se mantenga en tu cuerpo. La vitamina C para la cicatrización. La vitamina C, la vitamina B. Tú dirás, pero vamos a darle un multivitamínico. Depende. Después de una cirugía hay que dar megadosis. Claro, ese es el tema. Porque en la revisión tú verás que le va a bajar la vitamina D, le va a bajar la vitamina B, y es un paciente que por el estado de hidratación, recordemos, la vitamina C y B son hidrosolubles, dígase, se almacenan en el agua de tu cuerpo. Si yo veo gente, ponme complejo B, pero usted no toma agua. Claro. El problema suyo no es que usted no tiene complejo B en la sangre, es que usted no se hidrata y no se queda en su cuerpo. Claro. O sea que ahí tiene varios componentes. Omega 3, vitamina D, vitamina B, vitamina C y ¿por qué no un antioxidante? ¿Por qué? Combinándolo con el probiótico. Ojo con esto, los probióticos se usan por 3 meses y se den caso un mes. Para que tú mismo puedas producir tu microbiota. Si tú estimulas de manera exógena todo el tiempo, internamente no produces tu propia microbiota, que eso va a depender de cómo es tu alimentación. Claro. O sea, que eso es de base que hay que tenerlo. Y obviamente, si entrena una proteína estructurada, dígase las que se preparan, que son completas. Y si no entrena, por lo menos un BCAA, que tenga los aminoácidos esenciales garantizados. Ok. Oye, está súper interesante eso, hermano. Y tú sabes qué es lo que es interesante de esto. Si tú me hubiese preguntado hace 20 años, cuando yo empecé este proceso, Richard, suplemento, no, eso tú lo consigues con la comida. Pero recuerden que el suelo cambió. Claro. El suelo con todos los químicos, pesticidas, insecticidas que estoy utilizando, al agregarle tanto fósforo, tanto nitratos, el magnesio ha disminuido y todos los demás nutrientes. Entonces ahora es casi esencial suplementarse. Lo que sí hay que identificar con qué. ¿Con qué? Que esa es la importancia que tiene. Claro, y Marcas. un ejemplo, desde el punto de vista de la alimentación, ¿qué le conviene al paciente comer después de su cirugía? Exacto. Se habla de incluso, se toma en cuenta más o menos si es un paciente que hay que retirar puntaje, digamos que hay que hacer retiro de puntos, se toma en cuenta realmente 15 días después de la cirugía. O sea, ¿qué debe comer 15 días después? Ajá. La primera semana de ablastación, dígase, que es un paciente que todo lo que va a consumir es semisólido. Puré, si es posible la carne en tipo caldos, como si fuese sancocho, por ejemplo, que tienen víveres, en la carne mechada. El arroz, pero el arroz caldoso, dígase arroz con pollo tipo asopado. Okay. Todo tiene que ser semilíquido durante la primera semana. Es por el tema de la digestión, para que pueda ir mejor al baño, una digestión mejor, fuerza menos el riñón y el hígado. Y no menos importante, recuerda, a veces estos pacientes, no es la regla, pero ocurre, son intubados. Sí, claro. Entonces se lacera mucho el área de la laringe y la faringe. Entonces, para poder evitar también reflujo gástrico, porque por inflamación a veces tiene menos tamaño el estómago y tienen reflujo y acidez. Claro. Y una recomendación basándonos en eso es que utilice alimentos alcalinos. Dígase, en vez de piña, lechosa. En vez de limón, el melón. O sea, piensa en cítricos, en cosas que son agrias. Evítela durante esa semana. La segunda semana empieza siendo más sólido los alimentos. Ya no es puré, es el víver entero. Ya no es una sopa de pollo, es la pechuga de pollo con arroz blanco, por ejemplo. Esa es como la tendencia. Y ya a partir de la tercera semana ya está volviendo
a lo que era su dieta alimentación corriente, anterior, dieta correctamente. corriente. ¿Y qué debe evitar? Ya le dijimos, bueno, tú vas a comer esto, pero ¿qué le Sí, evitamos? mira, lo primero es evitar las comidas fritas. Recuerda que la vesícula biliar, que es la que produce la bilis, o donde, perdón, se almacena la bilis, la bilis se produce en el hígado. Donde se almacena es un reservorio, que es la bilis, sufre mucho porque hay mucha excreción por la cirugía, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver los elementos que digieren el alimento, el pexinógeno, ácido clorhídrico y también la bilis, que es el principal emulsificante de grasa. Claro. Por eso no se consume frituras, para que no se estimule mucho y no tenga reflujo. Entonces, ¿qué evitar? Carne roja por 2 semanas. Consumir pollo y pescado, como te decía, quesos deslactosados o quesos tipo crema que se digieren rápido. Leche, si es posible, sin lactosa, porque la lactosa es proinflamatoria. Y no menos importante, la variedad, Jairo. Me explico. Nosotros los dominicanos, si nos los dejan a nosotros, comemos 3 cosas. Sí, arroz, habichuela y carne. Ya, ¿tú entiendes? Entonces, la idea es, cada vez que tú comes un alimento nuevo, tiene un nutriente nuevo. Entonces, ahí entran las frutas, que son satanizadas por un grupo, pero entiendan, los fitonutrientes, que así se llaman, es en la fruta que están. Claro. Cada color de una fruta fortalece un sistema diferente de tu organismo. Y eso tú no lo puedes evitar. Pero hay el consumo de azúcar en la cirugía. Lo que no se puede es agregar azúcar después de una cirugía, 2 semanas después, como azúcar añadida. Claro. Sino que lo que se recomienda es agave o consumir miel pura. Miel de verdad, porque hay un tema con la miel. Terrible. Que hay que buscar realmente que la fuente sea real. Ok. Y una pregunta, Richard. Recomendaciones para el paciente que viene a operarse. Que viene de otro país. Que viene a operarse. Yo me quiero hacer una cirugía. ¿Qué tú me recomiendas antes de esa cirugía que me convenga a mí como paciente? Sí, mira, lo primero es desde el punto de vista nutricional. Desde el punto de vista nutricional, lo primero es tocar los hábitos tóxicos. Mira, fumar, que es difícil, porque hay personas que no pueden pasar una semana sin tomar alcohol, por ejemplo. Claro. Tiene que parar el cigarrillo. El cigarrillo tiene que ver hasta con la cicatrización, recuerda. Claro. Tiene que parar el consumo de alcohol. Tiene que empezar a hidratarse mejor. Y oye este dato, tiene que dormir mínimo 7 horas. Ajá, ¿y por qué? Si no se recupera, todo proceso hormonal ocurre mientras usted duerme. Ah, eso es cierto. Entonces, una persona que no duerme, que no repara, cuando tú lo sometes a una cirugía, va a dormir peor después de la cirugía, hasta por las propias molestias de un dren, de la herida, de la cicatrización. De la posición, de todo. Entonces, esa persona hay que empezar a hablarle, aunque no lo creas, que hay mucha evidencia de eso, de hacer yoga y meditación. Antes de tu cirugía. Antes de la cirugía, los 3 días antes de la cirugía. Bajar los niveles de tensión. Claro. La cirugía, por más segura que sea, siempre crea nervios. Sí, claro. Entonces se le pide incluso hacer conteos, o sea, respirar profundo 1 hora. Y, señor, eso funciona. Incluso eso es parte de los tratamientos hoy día de la hipertensión, la meditación y el yoga. Eso por un lado. Practicar, tener higiene de sueño, ir temprano a la cama, tratar de no tomar agua 2 horas antes de acostarse porque se va a levantar a orinar, claro, por ejemplo. Y convencer al entorno de la decisión que haya tomado. Dígase. A veces uno vive con personas que tú te cuidas, pero esa persona no deja que tú te cuides. Entonces el entorno a veces no ayuda. Te guardé una hamburguesita hoy. Exactamente. Entonces, tú que te va a operar. Tomar en cuenta, sobre todo, qué viene después de la cirugía. Es una mujer que tiene mayor seguridad en sí misma, se ve mejor, y a veces lo que nunca hizo a nivel tóxico ahora lo hace doblemente mal. Claro. Sino que entienda que ese paso que ella dio, esa sabia decisión, esa valentía en dar ese paso, debe mantener no solo los 15 días que estamos hablando, sino empezar a cambiar sus hábitos de vida. Y del ejercicio, Jairo. Eso te iba a decir, ayer era que yo iba, el tema del ejercicio antes de la cirugía. Pero debe parar por lo menos 1 semana antes. Pararlo. Porque todas las analíticas salen mal 72 horas antes de la cirugía. Dígase. Cuando una persona entrena, si entrena intenso, por ejemplo, con mucha gente que tenemos alrededor, y tiene una cirugía, digamos, electiva la semana que viene. Esta semana, 7 días antes, ya tiene que bajar la intensidad del entrenamiento y 3 días antes parar los ejercicios. ¿Por qué? Porque como hacemos analíticas de revisión para ese paciente, resulta que si una persona en su ejercicio de intensidad hoy y yo hago las analíticas mañana, salen mal los triglicéridos, salen mal las tiroides. ¿Qué significa ejercicio de intensidad? La intensidad puede ser una persona que corra, por ejemplo, que hace ejercicio de alto impacto con las pesas, que levanta mucho peso. Que una persona que te entrena 5 o 6 veces a la semana. Mucha gente está corriendo maratones, está corriendo en bicicleta. Los que montan bicicleta. Correcto. 50, a mí me llaman mis amigos nefrólogos de Sedimat y de la Clínica Abreu. Richard, tengo una de las personas tuyas aquí que corre. Tiene una rhabdomiólisis, tiene anemia. Digo yo, no, es que él hizo un fondo no es más, que estos individuos corren 21 kilómetros como si no fuera nada. Como nada. Se desmayó por un choque de calor, lo internan y lo quieren meter en UCI. No, es que eso es normal. Claro. Yo tengo analítica del día hace un mes y no está así. Mira, hazlo de análisis el martes y todo está bien el martes. Wow. Es una adaptación fisiológica del ejercicio. Claro. Entonces, cuando tú ves eso como cirujano, dices, no, pero espérate. Ahora, si descansó, porque hay que decir la verdad, si descansó 72 horas y están mal las analíticas, él tiene un problema. Claro. O sea, no se debe a lo que hizo.
Óyeme, súper interesante eso, Sí, sí. Wow. No, mira, de verdad te agradezco muchísimo el que haya tomado de tu tiempo para venir hoy a No, compartir un un honor poco para mí. con la comunidad que tenemos nosotros. Y de verdad, explicaciones muy puntuales y muy precisas que entiendo que van a ayudar mucho a todos nuestros pacientes. Así, de verdad, Richard, muchas gracias. Gracias a Y ti por tu espacio. Gracias. claro, y a ustedes, cualquier duda, pregunta que tengan, déjenlo en la barra de comentarios, suscríbanse al canal y cualquier pregunta que hagan, si la hacen directamente al doctor Richard, me voy a comprometer a hacérsela y que tal vez en un live o en algo lo podamos responder para que todos estén bien informados. Así que muchas gracias.